caritas conocidas y me alegro mucho que estén en esta mañana aquí. Realmente que se vayan aprendiendo una cosa nueva de esta enfermedad, que hay tanto de qué hablar. Podríamos pasar aquí años y todavía, ¿verdad? Hay mucho que investigar sobre la enfermedad y mucho de qué hablar. Hoy vamos a compartir un tema y me gusta que traigan para apuntar, porque yo quisiera hacerlo dinámico. ¿Sí? En lo que yo voy explicando, yo creo que aquí personal sanitario, licenciados, bueno, la licenciada, ¿verdad? Pero alguien más con conocimientos médicos, la doctora, ¿verdad? ¿Quién más? Eso es importante porque puedo yo usar algunas palabras que no me entiendan y el objetivo de esto es que todos entendamos con un lenguaje sencillo y que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, ¿verdad? Las personas que están acá tenemos un objetivo en común, ¿verdad? Quizás muchos son cuidadores principales, familiares, o tienen un amigo, ¿verdad?, con la enfermedad, o simplemente están comprometidos con la asociación y quieren conocer un poquito más para socializar todo lo que concierne a la enfermedad. Hoy vamos a hablar sobre, me pueden interrumpir si algo no les queda claro, me levantan la mano, pueden participar. La idea es que esto sea lo más dinámico. Hoy vamos a hablar acerca de los cambios conductuales en la enfermedad de Alzheimer. Sin duda alguna, cuando cualquiera escucha enfermedad de Alzheimer, automáticamente lo relacionamos con la pérdida de memoria. Sin embargo, en el transcurso de la enfermedad, lo que más afecta al paciente, al entorno, a la familia, al cuidador, son los cambios conductuales que va presentando el paciente. Así como doña Hilda hacía referencia de cómo ya a ella le afecta, ¿verdad?, a su estado emocional, ciertas palabras, ciertas actitudes. Hay un desgaste físico y emocional al estar escuchando constantemente cierto tipo de comentarios. O en un momento de una agitación, cómo manejar una alucinación. Hoy vamos a intentar dar algunos consejos de cómo manejar algunas situaciones que se presentan. Entonces, si bien es cierto, todos relacionamos con la pérdida de memoria, lo que realmente más afecta en su vida cotidiana, pues son estos síntomas conductuales en el paciente. De hecho, en sus etapas iniciales, la enfermedad sutilmente puede presentarse como una ansiedad y una depresión, por eso es que hay que prestar mucha atención cuando hay algunos cambios conductuales en el paciente. No pasarlos desapercibidos, que es algo normal porque es mayor. Entonces, realmente es muy importante hablar de estos cambios, cuáles se van presentando en las diferentes etapas de la enfermedad y qué podemos hacer cuando ya lo va presentando. Como ya lo hemos explicado, ¿verdad?, en otras ocasiones, el manejo de la enfermedad, sí hay un tratamiento farmacológico, pero hay otras medidas a nivel psicológico, a nivel de apoyo familiar, a nivel ambiental, que nos pueden ayudar en la calidad de vida del paciente. No tenemos proyector, pero vamos a ir compartiéndolo. Y vamos a hablar así generalidades, ¿verdad?, cómo define la OMS, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud, a este síndrome demencial. Realmente la enfermedad de Alzheimer está dentro del grupo de las demencias. Dentro del grupo de las demencias, del 60 al 70% es Alzheimer. O sea, realmente es el grupo más grande, ¿verdad? Entonces, por definición, decimos que es una enfermedad, obviamente, neurodegenerativa. ¿Qué significa eso? Que es crónica, que es progresiva y que no se cura, ¿verdad? Y que empeora. Y que su principal característica sí es la pérdida de memoria, pero esta va acompañada por perturbaciones a nivel cerebral en cuanto a las funciones corticales. ¿Cuáles son esas funciones? Pues el cálculo, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la matemática, el uso de números, con la capacidad para aprender, con el lenguaje y el juicio. El juicio es la capacidad que tenemos para resolver un problema. Entonces, todas estas funciones ejecutivas en el paciente con Alzheimer están alteradas. Dato importante, la conciencia no se altera, ¿verdad? El paciente en ese aspecto no sufre deterioro. Y luego, pues, aparte del deterioro cognitivo que presenta el paciente, se ve acompañado de estos síntomas
psicológicos, para psiquiátricos, estos cambios conductuales que el paciente va a presentar. Bueno, realmente esto es una preocupación a nivel mundial, porque si bien es cierto en los países de primer mundo pues hay un diagnóstico bastante precoz, ¿verdad? Los médicos están bastante entrenados para poder diagnosticarlo precozmente, y por eso es que ellos tienen unas estadísticas pues que asustan, ¿verdad? La cantidad que hay, y aquí seguramente lo tenemos, lo que pasa es que no está diagnosticado. Pero ya se dice, ¿verdad?, que en la actualidad pues ya hay más de 46 millones de personas en el mundo que padecen la enfermedad, y se estima que en 2050 pues habrán 131.5 millones, es una cantidad bastante alta. Dentro de las patologías de causa de muerte en el adulto mayor, la demencia tipo Alzheimer se sitúa en la cuarta causa, o sea, realmente está posicionada en las 10 primeras causas de mortalidad en el adulto mayor. Por lo tanto, a nivel de salud pública, ¿verdad?, sí hay un interés, obviamente, de optimizar esfuerzos para poder tanto diagnosticar precozmente la enfermedad como poderla tratar adecuadamente. Ok. ¿Por qué es importante hablar de los síntomas conductuales en la enfermedad de Alzheimer? Número uno, porque son extremadamente frecuentes. O sea, no hay paciente con enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de demencia que no tenga cambios conductuales. Entonces, es necesario saber identificarlos para saber cómo los vamos a abordar. Porque son estos síntomas los que causan mayor deterioro en la calidad de vida del paciente. Imagínense ustedes tener un paciente que no duerme, que no come, que grita todo el tiempo, que está inquieto. O sea, ¿eso es calidad de vida? No. Él está sufriendo él, sufren los de la casa, hasta los vecinos, ¿verdad? Sufre todo el mundo. Entonces, eso no es calidad de vida. Entonces, por eso es muy importante el adecuado, ¿verdad? De hecho, una de las, en los países que hay más centros, ¿verdad?, más hogares de ancianos, es el mal manejo de estos síntomas conductuales, pues una de las causas de mayor institucionalización del paciente. Quiere decir que lo tiene que vivir en una residencia, ¿verdad?, permanente por su condición. También se da que muchas veces con el afán de controlar pues, todos estos síntomas, se abusa de ciertos fármacos, ¿verdad? Porque a veces uno le dice a la familia, mire, cada vez, ya vamos a hablar qué es inquietud, porque vamos a ver qué es inquietud realmente. O sea, cada vez que se inquiete, dele tanta gota, y luego le dan sobredosificado, ¿verdad? Entonces también es importante identificar el grado que tiene de afectación, y siempre en el tema farmacológico, pues, consultar mejor al médico, ¿verdad? Si tenemos duda, ya le dimos tanta y sigue inquieto, ¿qué más podemos hacer? Ok, como ya les dije, son síntomas que están presentes desde la fase leve, ¿verdad?, hasta la fase avanzada. Entonces hay que prestar mucha atención, y siempre se presenta más de un síntoma conductual, o sea, no es que solo uno. De hecho, hay 3 o 4 que casi siempre están presentes. Algo que sucede en estos pacientes es que, y los que conviven con ellos me dirán, de que algo que nos dificulta con ellos es la comunicación, es el lenguaje, porque muchas veces ellos no pueden transmitir lo que quieren decir. Entonces, cuando no se ven imposibilitados, porque verbalmente, o sea, a través de su lenguaje no pueden decir ni siquiera me duele aquí, entonces ellos entonces empiezan a hacer un sonido, empiezan o a moverse, o a inquietarse, y es que nos quieren decir algo, ¿verdad? Entonces hay que identificar qué es lo que los está motivando pues a comportarse de esa manera en ese momento. Ok, y aquí tenemos ya y esto, si quieren, apúnteselos, porque cuáles son los síntomas conductuales que se presentan en la enfermedad de Alzheimer. Algo que se presenta, y de hecho es uno de los síntomas de muy inicio de la enfermedad, es la apatía. ¿Qué es la apatía? Ya el paciente abandona, ya no tiene interés por hacer actividades que antes a él le gustaban. Si, por ejemplo, él disfrutaba ver el fútbol, los hombres que son futboleros, de repente ya no quiere. Salía a la esquina con los amigos, salía, ¿me entiendes? De repente ya no lo quiere hacer, quiere estar solo encerrado, ¿verdad? Llegan los familiares, se reúne una reunión familiar, y él encerrado adentro no quiere salir a saludar. Entonces, eso es apatía, ¿verdad? O sea,
no me interesa, o sea, pérdida de interés por cosas que antes a esa persona le agradaban. De hecho, es una de las, cuando empieza la enfermedad, empieza sutilmente de esa manera. Irritabilidad, ¿verdad? Lo que decimos mal humor. Y a veces la gente lo asocia, no, si es normal, si todos los adultos mayores andan enojados o andan amargados, como decimos en buen salvadoreño. Si eso es normal y todos los viejitos se amargan, cuidadito, ¿verdad? O sea, la irritabilidad persistente, no digo que en algún momento, ¿verdad? Pueda pasar, y no es que tenga Alzheimer, pero sí tenemos que tener consideración cuando veamos una irritabilidad, digamos, con mucha frecuencia. Otro síntoma, bueno, que también es un trastorno, ¿verdad?, que se acompaña muchísimo con la enfermedad, es la depresión, ¿verdad? El paciente, y eso desde etapas iniciales, es una de las cosas que más afecta, ¿verdad? Porque están pues con el estado de ánimo bajo, con pocas energías, no quieren comer, no quieren salir, no quieren hacer nada, no quieren ni levantarse de la cama algunos días. O sea, a algunos les da más en esa fase depresiva. Luego tenemos la ansiedad también, ¿verdad? El paciente se pone inquieto, ¿verdad?, ansioso, puede presentar palpitaciones, ¿verdad?, dificultad incluso para respirar, tener miedo a los sitios con mucha gente o a los sitios demasiado cerrados. Entonces, todas estas cosas las puede ir presentando el paciente. Luego tenemos la agitación. La agitación suele presentarse a veces ya al final de la etapa primera, ¿verdad?, a la etapa intermedia. El paciente, pues ahí ya vamos a hablar más al detalle de lo que es la agitación, tanto verbal como física. ¿Okay? Trastornos del sueño. Esto lo presentan prácticamente desde la etapa inicial. Ellos no pueden conciliar el sueño, les cuesta mucho, o tienen un sueño intermitente. O a veces les cambia el ciclo, ¿verdad? Durante la noche están despiertos y durante el día dormidos. Entonces, tiene mucha alteración en los ciclos del sueño. Luego tenemos, bueno, ya hablamos de trastornos alimentarios, que más que todo es hiporexia, o sea, que no quieren comer. Aunque hay un grupo de pacientes minoritarios que les da por excesiva hambre, o sea, quieren comer todo el tiempo. Pero los hay más de los que no comen que de los que sí quieren comer, ¿verdad? Ok. Y aunque no se ve, aquí en esta lámina lo que hace referencia es que la demencia nosotros la clasificamos, ¿verdad?, de acuerdo a su estado evolutivo, es decir, las fases evolutivas pueden ser 3, ¿verdad?, que es la leve, moderada o severa. La leve también en algunas literaturas la llaman como inicial, la moderada intermedia y la severa como avanzada. Esas son las 3 grandes clasificaciones. Pero también hay otra clasificación del Alzheimer que ya es más, abarca la parte funcional, que lo divide en 7 etapas. Entonces, en esta lámina lo que hace referencia es el porcentaje de síntomas conductuales que se presentan de acuerdo a la fase de la enfermedad. Y básicamente lo que vemos es que a medida la enfermedad avanza, pues hay todavía más síntomas conductuales presentes. Ok. Lástima que no se ve, pero esta es las 3 fases, ¿verdad?, de la enfermedad. Hay una fase que se llama fase preclínica, ¿verdad?, o fase latente. Y esta es realmente donde se están haciendo las investigaciones para poder hacer un diagnóstico precoz, porque se sabe, ¿verdad?, que el deterioro cognitivo leve, esta fase, puede pasar 20 años, es decir, una persona ya ya de mi edad, ¿verdad?, ya podría haber cambios a nivel cerebral en esta fase, pero a día de ahora no tenemos forma de diagnosticarlo a ciencia cierta, sí, en esta fase. Si nosotros lográramos al paciente identificar todavía aquí no tiene síntomas, pero ya hay una alteración a nivel cerebral, a nivel neuroquímico, a nivel ya de acumulación de ciertas proteínas, y sería lo ideal, y vamos por ahí, van las investigaciones en ese camino de hacer el diagnóstico en esta fase.
Luego en la fase inicial es la más larga. La fase inicial puede durar de 1 a 8 años según la progresión en cada paciente. Y vemos aquí que en la fase 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a presentar con mayor frecuencia en cuanto a la sintomatología? Aquí pues empiezan los típicos olvidos, ¿verdad? La pérdida de la memoria de corto plazo, es decir, lo que acaba de pasar es lo que se les olvida. La memoria a largo plazo se pueden acordar bien de lo que pasó hace 30, 40 años, pero no se acuerda lo que acaba de comer, ¿verdad? No se acuerda lo que le acaba de decir hace 5 minutos. Entonces, esa es la memoria que se pierde. La reiteración. Acaba de decir algo y lo vuelve a repetir. Acaba de decir algo y lo vuelve a repetir. Y lo repite hasta 10 veces continuas, ¿verdad? Eso presenta la pérdida de interés, la apatía que hablábamos antes, la pérdida de los hobbies, o sea, lo que antes disfrutaba ya no lo disfruta, y empieza ya a afectarle en algunas actividades de la vida diaria. Anomia significa de que ya ellos no respetan las reglas. Un típico ejemplo, ¿verdad? Vean, estamos aquí en una reunión, hay que estar en silencio, hay que estar poniendo atención. Él no lo hace. Ya, o sea, ¿entienden? Es un típico ejemplo. Pongámoslo. Y si lo pusiéramos a pintar. Sí, ahorita. Buena técnica, distracción. Por otro lado. Ya van a ver que es parte de los conceptos. Bien, en la etapa moderada, nosotros ya vemos que ese deterioro de memoria es más intenso. Eso. Muy bien. Has superado los obstáculos. Muy bien. Así que, bueno, entonces, les decía que en la etapa moderada, ese deterioro cognitivo que antes era leve, ¿verdad? En la moderada ya le afecta en actividades de la vida diaria. ¿Qué significa? Que ya tal vez no es capaz de vestirse solo, de combinarse adecuadamente, de cepillarse los dientes, de comer y utilizar o sea, el tenedor, el cuchillo adecuadamente para comer. Puede ya tener alguna pérdida de orina, ¿verdad? O de esfínter. O sea, realmente ya le está afectando en su vida diaria. Afasia, o sea, cada vez más van perdiendo el lenguaje, ¿verdad? No son capaces de comunicarse. Y disejecución se refiere a que va perdiendo esas funciones ejecutivas, sobre todo el juicio, ¿verdad? La capacidad para resolver un problema o para prever, ellos no son capaces, ¿verdad? Y ya en la etapa severa, ¿verdad? Ahí sí el paciente ya es dependiente, muchas veces ya no come solo, ya solo está en la silla de rueda y en la cama, se limita a decir ya 6 palabras en el día. Entonces ya hay un deterioro bien importante. Y de hecho la fase severa es la más corta. A veces dura meses y a veces de 1 a 3 años. Pero es la fase más corta, pero sin duda alguna la que más desgasta pues, al paciente y al cuidador. ¿Y la etapa moderada como cuánto tiempo? ¿Mande? ¿La etapa moderada? La moderada puede durar de 3 a 5 años. ¿Sí? La enfermedad como tal puede durar. Yo he visto en algunos casos que es fulminante, que esas etapas pasan en 2 años. Pero también, ¿verdad? Lo normal no. Lo normal es que vaya de manera progresiva y dure alrededor de hasta de 15 años, ¿verdad? Más o menos. De 8 a 15 años pasando por todas las etapas. Es un más o menos. Pero hay pacientes de 20, 25. O sea, los hay que se acortan y los hay que se alargan. Y eso puede depender de la edad del paciente. Sí, evidentemente a mayor edad deterioro más rápido, ¿verdad? A menor edad, aunque yo particularmente, y me impactó porque fue, muchas veces lo digo, el caso, era una abogada de 40 años, normal, trabajando, súper bien, y fue fulminante, o sea, fue con biopsia al final, o sea, realmente fue tan fulminante cómo se presentó el cuadro, ¿verdad? Que hasta dudábamos era o no era, ¿verdad? Porque en cuestión de 1 año y medio ella murió.
y fue igual, pérdida de memoria, se desorientaba y se hospitalizó porque era muy agresivo, muy inquieto. Sí, o sea, al final murió, se le hizo la biopsia y era Alzheimer, con 40 años. 40 años, o sea, muy joven. Pero no tenía ninguna patología asociada o algo, ¿no? Era pues sí. O sea, la señora no era ni hipertensa, ni diabética, ni nada. Entonces, hay una línea ahí hereditaria posiblemente, ¿verdad? Como en esto hay mucho todavía por investigar, porque no hay una causa específica, sino que factores asociados en conjunto. Pero sí hay casos documentados hasta de 30 años en la literatura. En base a eso de la prolongación, en mi caso, mi esposo tiene una abuela que le comenzó como a los 70 años y ya tiene 98 años y ya está en la fase final, pero ya tiene como unos 4 años que están en la última fase y es una señora sana, no se enferma de nada, solo es problemas respiratorios. Tiene mucho que ver, sí, la comorbilidad que decimos, es decir, las patologías asociadas. No es lo mismo simplemente tener Alzheimer que tener, por ejemplo, ya un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca que se descompensa cada 2x3 o una diabetes mal controlada, ya una insuficiencia renal. O sea, ya si sumamos otras enfermedades, esos 15 años pues se van acortando, ¿verdad? O, ¿verdad? Si el paciente tiene prácticamente solo es la enfermedad, nutricionalmente ya va comiendo. Esto es bien importante, el aspecto nutricional, porque los pacientes que casi no comen, pues igual el pronóstico es menor, porque van perdiendo nutrientes, o sea, ellos también pues van perdiendo mucha masa corporal, muchas cosas, ¿verdad? Y van afectando su organismo en general. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes pregunten, para eso estamos. Entonces, en esta lámina igual, ¿verdad? Lo de glosa no lo vamos a poner tanto aquí porque los voy a confundir, porque aquí son 7 escalas y ahí va, básicamente lo que vemos es que a mayor severidad, mayor presencia de síntomas. Ahora bien, y en esta parte me quiero detener, porque aquí hay familias, hay hijos, hay esposas de pacientes con Alzheimer. Y yo he tenido muchas veces que ver llorar, ver sentirse hasta culpables por algunas respuestas, por algunas palabras, por algunas acciones que hace su familiar. Entonces, quiero que por favor se metan en su cabecita que cuando su madrecita, cuando su esposo, cuando su esposa incluso le insulte, no le está insultando su papá, no le está insultando su esposo, no le está insultando su mamá, su papá, le está insultando la enfermedad. ¿Sí? Y usted no ha hecho nada malo, hay que no se sienta culpable. ¿Ok? Si hay algo que más siente el cuidador es culpa. Si los 3 minutos que usted fue al baño y cuando regresó le pasó algo, casi le da un patatujo a usted. ¿O no? ¿Sí? Sí, entonces hay muchas cosas con las que tenemos que trabajar internamente. No es nuestra culpa. Y cuando recibamos una respuesta fuerte, ¿verdad? Yo sé que cuesta porque tenemos nuestras emociones y le vemos, es nuestro papá o es nuestra mamá y mira lo que me está diciendo, o sea, es terrible, o sea, para las esposas, pero la celotipia les agarra por unos celos terribles. Y a veces me dicen, y fíjense que nunca había sido celoso en la vida y ahora pues ¿quién lo aguanta? Entonces, a entender que no es él, es la enfermedad. Y aquí hay algunas alteraciones que les voy a explicar que están pasando en ese cerebro y por esas razones, por las zonas que están afectando ciertas específicas en el cerebro, es que ellos tienen esos problemas, presentan esos problemas. Entonces, miren, casi no se ve la lámina y me gustó porque a veces hay una expresión, se le fue la tuerca, le dicen a uno, cuando de verdad ya no funciona el cerebro. Entonces, cuando le insulten, cuando le digan algo hiriente, acuérdense de esta imagen, ¿verdad?
Hay un montón de tuercas ahí, ¿cuántas tuercas ha perdido la persona que está con ustedes a la par? Entonces usted mejor mentalícese, no es él, respire y que Dios le dé sabiduría para poder manejar en ese momento la situación. Entonces, ¿qué está pasando en ese cerebro del paciente con Alzheimer? Bien, lo que pasa, ¿verdad? Es que hay una proteína, dos realmente, que son las malas, que se acumulan y forman algo que se llama placas seniles. Y eso es como que si se fuese comiendo directamente la parte del cerebro. Se va comiendo partes del cerebro. Entonces, por una parte, esa acumulación de esa placa, sobre todo a nivel frontal, a nivel límbico que se ve alterado, es lo que nos da esas alteraciones conductuales que vemos en nuestros pacientes. Luego, obviamente también, estas mismas placas amiloidales destruyen las neuronas y por tanto, pues también vamos a ver alteraciones por esa destrucción neuronal. Luego, afecta toda la conexión, o sea, toda la sinapsis nerviosa, o sea, toda la información que pasa de una célula a otra. En este caso, la neurona también está alterada. También está alterada, ¿verdad? Todo lo que son los neurotransmisores están disminuidos. Es decir, casi todas las funciones a nivel cerebral se ven afectadas por la enfermedad. Afecta más que todo las áreas frontales y parietales. Entonces, por eso es que y el sistema límbico, por eso las emociones son tan fluctuantes en ellos y por eso vemos tantos cambios conductuales en cuanto a la agresividad, ¿verdad? Alucinaciones, por esas áreas del cerebro que están afectadas. Entonces, recordemos, todo esto está pasando en el cerebro, ¿verdad? Cuando lo veamos así, ¿y por qué, doctora? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, realmente están pasando tantas cosas a nivel ahí neurodegenerativas y químicas en ese cerebro que le ocasionan pues que se comporte de esa manera. Bien, esta es un poquito explicando cómo es que se va degenerando, ¿verdad? Y cómo empieza el proceso de degeneración. Así, mire, esto que ustedes ven son las famosas proteínas beta-amiloide, que es la mala malísima de la película. Ella, o sea, al principio pues está ahí dispersa no pasa nada, pero después se va agrupando hasta formar la placa. Y aquí han descubierto otra proteína y aquí es donde está, digamos, ahorita todo el enfoque de la investigación, que es la proteína ASC, porque para que se forme la placa final es acumulación de la beta-amiloide con la proteína tau. Pero han descubierto esta otra proteína, que sin esa no se pudieran unir. Entonces, si encontráramos algo que hiciera en este nivel, actuara en esta proteína, neutralizándola de alguna manera, habríamos detenido la enfermedad antes que apareciera. Entonces, estamos hablando de que ahí se está centrando la investigación. Esperemos de aquí a unos años tener buenas noticias, ¿verdad?, para los pacientes. Esta es un poquito, digamos, cómo nosotros evaluamos dependiendo de los síntomas conductuales. Nosotros mandamos un TAC general, ¿verdad? Un TAC cerebral, pero hay otros estudios realmente más especializados, con contraste y por zonas del cerebro para ver qué es lo que está afectando más. Porque llega un momento, créanme que hay pacientes con... Aquí no se hacen ni quirúrgicamente, no es una alternativa, pero en otros países sí, cuando a veces la agresividad, o sea, las alteraciones psiquiátricas o conductuales son tan severas, realmente hasta hay una opción quirúrgica, pero para inhibir totalmente, porque es muy severo. Entonces es cuando mandamos unos estudios más especializados. Entonces imagínense, usted puede ver a su mamá, a su papá ahí, inquieto, pero realmente le está viendo que le van a pegar, que llega este señor ahí a darle. O sea, está fuera de la realidad, pues. Está alucinando ahí. No sabemos bien y ni se lo puede decir, solo la ve que igual está en una postura de defensa o no me toque, pero cuando él realmente está viendo es alguien que le va a pegar, por ejemplo. Bien, para que se presenten los cambios conductuales, porque algunos me van a decir, o sea, hay pacientes con Alzheimer
que son tranquilitos. Sí, yo a veces he visto unos parientes que son tranquilos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende? Esta semana yo vi una monja de 93 años, pero la señora de lo más tranquila. O sea, ella el problema es que no come y no duerme mucho, pero no es agresiva, no se altera, es bien tranquila. Entonces, esta señora quizás en su vida pues jamás sufrió una depresión. De alguna manera su condición de estar en una conexión de paz con Dios y todo eso, también a ella en su vida le genera paz. Entonces, ¿de qué depende? De que en algunos pacientes estos síntomas sean, no es siempre, no se sientan que el que es más le da porque ya fue medio loco antes, no. Pero sí es verdad que si un paciente, por ejemplo, ya previamente tuvo 3, 4 depresiones en su vida, imagínense con un Alzheimer, pues todavía va a ser una depresión más larga, ¿verdad? O si ya es un paciente que ya tenía un tipo de personalidad con ya rasgos esquizoides o ya algo predeterminado, más el Alzheimer, obviamente ese paciente todavía se va a incrementar más. O por ejemplo, si está a la par de otra enfermedad que causa mayor deterioro conductual y cognitivo, por ejemplo el Parkinson, ¿verdad? O sea, ya juntando las dos, peor. O en las demencias vasculares, ¿verdad? Que ya hay un problema también vascular ahí, algo isquémico, o un antecedente, más lo otro, entonces es más bomba, o sea, vamos a tener una condición mayor para que estos síntomas se vean más agravados. Aquí también se habla del entorno, ¿verdad? No es lo mismo vivir en un entorno de ciudad ruidosa que vivir en un entorno rural. La verdad que los pacientes que viven, lo que yo he visto, lo que viven en la zona rural, como la vida es más pausada, más tranquila, ¿verdad? Ellos también están más relajados. Aquí en ciudad, pues el ruido y tantas con la contaminación, la alimentación, que difiere mucho, entonces influye también. Entonces todos esos factores nos van, digamos, a condicionar el que estos síntomas o se presenten con mayor intensidad o se presenten con menor intensidad. Por eso cuando tal vez, incluso pueden ustedes cruzar un comentario aquí, es que mi mamá le da por eso. No, mi mamá no se sienta a usted y porque a él sí y porque a mí no, ¿verdad? Pero cada persona es un mundo. Cada persona tiene sus individualidades, su genética, sus hábitos de vida, como fue siempre, ¿verdad? Desde niño, influye como haya sido. Influye tanto, porque miren, en la psicología se ha visto la relación de que hasta si ese bebé fue deseado o no fue deseado. O sea, hay tantas cosas que nos enlazan desde que nacemos hasta que morimos. Y ya nos marcan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Que la coexistencia de otras enfermedades psiquiátricas pues nos va a condicionar, obviamente, a que estos síntomas sean menos graves o más graves. La personalidad, ya lo hablábamos, las creencias religiosas, las aficiones, los gustos. Yo a veces en líneas generales les digo, bueno, lean, ¿verdad? Pero algunos ya no pueden leer. Escriban, como se ve alterado el trazo, algunos ya no pueden escribir. A algunas señoras sí les gusta bordar o hacer crochet, algo otras no. O sea, pintar, hacer crucigramas, puede que a algunas personas sí les guste, pero a otras no. Entonces, realmente casi todo el mundo me pregunta, ¿y qué lo puedo poner a hacer? La familia. Entonces, quien más conoce a su papá es usted, quien más conoce a su mamá es usted. Entonces, yo les digo, tiene que ponerlo a hacer una actividad en la que él disfrute o haya disfrutado en su vida. Las mujeres, la gran mayoría, cocinar, ¿verdad? Casi siempre, ¿verdad? Las señoras mayores disfrutan el cocinar y increíblemente me dicen toda una receta con muchos ingredientes y eso no se les ha olvidado. Entonces les digo yo, muchas veces nosotros mismos en el afán de protección los invalidamos. Ya, no se metan en la cocina, no, es un no. Y entonces imagínense estar sentados solo en una silla o en una hamaca todo el día. Le estamos haciendo un mal, estamos todavía más aislando del entorno. Entonces, yo les digo, aunque esté en una silla de ruedas, si todavía pueden mover las manitos, a las señoras pueden doblar su ropa, aunque la doblen 5 veces y 7 veces la misma, pero además están moviendo sus extremidades, no se están atrofiando.
Y aunque sea doblar una ropa, implica que ellos piensen, esta ropa está al derecho, está al revés, ¿qué color es? O sea, hay muchas funciones a nivel cerebral que aunque sea doblar una ropa, estamos estimulando el cerebro. Yo les digo, pónganlas a separar. Los frijoles compren de los que tienen más tierra, más sucios. Y aunque sea la misma libra que le pongan, ¿va? Y ahí ya la entretuvieron. Entonces, ya, ¿ve? Entonces por eso hay que ver qué cosas. No, habrá señoras, yo también tengo una señora de 104 años que es maestra jubilada. La señora lee súper bien, hasta ortografía corrige. Entonces, ella sí, le gusta leer, entonces, y escribir, y lleva, ahí así le digo, entonces lleve un diario, escriba esto, y lo hace. Entonces, tenemos que identificar qué cosas son las que les gustan. Las plantas, o sea, esto es algo que a ellos les gusta a muchos, regarlas, quitarles la maleza. El que le demos responsabilidad a esta plantita le va a cuidar. Las rutinas, ya vamos a hablar de eso también, que les ayuda muchísimo. Bien. Aparte de los síntomas que ya hemos mencionado, hay otros también que les da, y esto no solo a los hombres, a las mujeres también. Hay síntomas que tienen que ver con el aspecto sexual. La desinhibición. Desinhibidos totalmente. Le quitan la ropa, ya sea en lugar público, se la quitan. Entonces, las mujeres también les da por eso. Y a veces los hijos, pues, y mire, siempre ha sido una señora bien decente y unas cosas que dice, o no puede ver un muchacho o algo, ya le dice algo. A algunos les da también por este aspecto, ¿verdad? Pero mucho es de quitarse la ropa. Eso les da con mucha frecuencia, tanto a hombres como a mujeres.